Antes de comenzar, prégase respecto de silencio a todos os asistentes. Hai moito traballo, esforzo, nervios e problemas técnicos detrás do que ides ver. Unha vez comezado o festival, non se debe entrar e sair, e ter os móviles apagados. Grazas a todos pola vosa colaboración. Bo Nadal! E para dar comenzo ao festival, damos paso aos nosos compañeiros de artes escénicas e danza de cuarto de ESO coa obra da cerillera. Un forte aplauso. Hombre, ¿están ustedes aquí? Pues me alegro mucho. Ante todo, felices Navidades. El próximo lunes se celebra la Navidad y el martes... La gente habla de espíritu navideño en estas fechas. Qué bien nos queda esa palabra. ¿Y qué significa? Me pregunto yo. Tal vez amor, paz, fraternidad... Pero yo sigo viendo a mi alrededor guerras, hambre, miseria, enfermedades, catástrofes, crímenes... Entonces, ¿dónde está el espíritu navideño? Algo falla aquí, y yo quiero que todos vosotros reflexionéis conmigo sobre este asunto tan serio. Por eso quiero, junto a mis compañeros de artes escénicas, compartir con vosotros la visión que ya en el siglo XIX tuvo Hans Christian Andersen, de lo que era al principio la Navidad y lo que se había convertido en estas fechas. Su profunda reflexión le llevó a escribir un hermoso cuento, que muchos conoceréis, La vendedora de cerillas, y posteriormente conocida como La cerillera. Pero podía haberse llamado El mendigo que nunca conocí, Mi vecino es muy pobre o El país de los necesitados, por ejemplo. En este cuento se analiza en profundidad el espíritu de la Navidad y el egoísmo humano. Así que, mis queridos compañeros, profesoras y profesores, vais a presenciar una de las más hermosas historias que jamás se hayan escrito. Pero además debéis saber que en este cuento no se escribió con la intención de distraernos o hacernos pasar un buen rato. No, se escribió para hacernos pensar. La conclusión que saquéis cada uno de vosotros será solo vuestra, y también será solo vuestra la reacción que provoque en vuestros corazones. Chica, ¿cómo puedes salir un día así? Los días de Navidad. Es que no tengo nada más que ponerme, encima perdí los zapatos porque me quedaban grandes. Lo siento, niña, ya hemos gastado mucho dinero en regalos y no vamos a gastar más en bengalitas. Pero si cuesta solo un penique. Que no, niña, que no seas pesada, ya te he dicho que no. Feliz Navidad, señor. Me compré una cerilla de la suerte. Paparruchas, no te creas esas tonterías ni se las hagas creer a nadie, son solo cuentos de hadas. Pero, señor, de verdad que funcionan. Me las regaló mi abuela y yo no quería venderlas. Conceden los deseos. Lo siento, pero yo no voy a comprar algo inservible. En la vida quiero lo práctico. ¿Sabes qué sería muy práctico para ti en el día de hoy? Recoger tus cerillas y volver a tu casa. Ayer me las palas calentitas. Señor, no puedo hacer eso. Mi padre me pegaría. En tal caso, lo siento, criatura. A mí se me espera en casa mi familia con una suculenta cena. Debo regresar. Chao. Dice, por favor, la caleando, soy un radiador. Chicos, me compré una cerilla de la suerte. Por favor, un penique, por favor, un penique. ¿Qué te pasa, niña? ¿Qué vendes? Vendo cerillas de la suerte, pero es que nadie me las compra. Bueno, a ver, trae aquí. ¿Cuánto cuesta cada cerilla? Un penique. Bueno, pues yo he recaudado 8 chelines con mi vieja guitarra. Y no está nada mal para desafinar tanto. Así que me sobran 6 peniques. Y puedo comprarte 6 cerillas. No puedo aceptar eso de ti, eres tan pobre como yo. ¿Qué va? Esos son los ricos, que si tienen un coche necesitan uno mejor. Si tienen uno mejor necesitan uno todavía mejor.
Nosotros, pequeña, nos conformamos con una casa donde cobijarnos y un plato de sopa caliente. Así que toma los 6 peniques, cógelos, pero un trato es un trato. Tienes que darme 6 cerillas. Muchas gracias, de verdad. Eres el espíritu de la Navidad. Y tú también, pequeña, y tú también. Y ahora quiero que te vayas para casa y le digas a tu padre que no has podido vender más cerillas o que se te han perdido. Y si no lo cree, que venga que me lo pregunte. Me quedaría un rato vendiéndolas en ese portal, pero muchas gracias. A ti. ¡Feliz Navidad! La cerillera se fue quedando sola por completo. Le ofrecía sus cerillas a algunos de los pocos transeúntes que pasaban, pero ellos rechazaban una y otra vez la oferta, hasta que dejó de pasar gente. Fue entonces cuando la chiquilla se recostó sobre el quicio de un portal y se intentó recubrir con su raída chaqueta para resguardarse del intenso frío. Hace. Quizás debería encender una cerilla. ¡Qué calorcito! ¿Y qué veo? Una mesa llena de manjares. Cordero, pescado, confituras, todo tipo de confituras. ¡Qué rico debería estar! Queridos, ¡feliz Navidad! Ya podemos comenzar. Todo tiene muy buen aspecto, ¿verdad, niños? No, eso está muy malo. Yo no como ni verduras, ni carne, nada de eso. Yo solo como dulces. Cristinita, tienes que comer de todo, no solo dulces. ¿Que no? Pues yo tampoco quiero. Todo esto engorda mucho y después mis amigas me dicen que estoy hecha una vaca. ¿Cuántos niños en el mundo hay que no tienen nada que comer y vosotros despreciáis la comida que tenéis? Qué pesada, mamá. Siempre estás con eso. Que si no tienen nada, que si no comen, pues que coman. ¿A mí qué me cuentas? Pues lo mismo. Estamos educando muy mal a estos niños. Son muy caprichosos. Yo ya no sé qué hacer con Elizabeth. Tiene unos 16 años inaguantables. Qué pena me dan. Desprecian lo que tienen. Yo hubiera sido feliz con el hueso que se estaba comiendo el perro o con el trozo de pan que se le cayó a la chica. No lo entiendo. Qué frío hace. Ya se me apagó la cerilla. Debería encender otra. Un árbol de Navidad. ¿Cuántas luces? Y adornos, figuritas y una estrella. Y debajo de él hay un montón de regalos. Qué bonito. Yo primera, que soy la mayor. Chicos, puedes coger los regalos. Calma, calma, calma. Yo primero, que para eso he llegado antes. Que yo primero, que soy la mayor. No estoy nada lista, tú siempre quieres ser la primera de todo. Egoísta. Egoísta tú, niño mimado. Mamá, mi hermano me está insultando. Bueno, ya está bien, ¿eh? Un día como hoy y os tenéis que pelear. No tenéis arreglo. Dámelo. De verdad, ¿eh? Dámelo. Ya. A que cierro la habitación y aquí no coge los regalos nadie. Estelita, tú primero. Claro, ella primero, como siempre. Y la pequeña es la pequeña. La repipi de mi hermana la segunda. ¡Fuera! ¡Fuera! Vaya unos niños más desobedientes.
No entiendo nada. De verdad que no lo entiendo. Tiene una madre maravillosa y un montón de regalos. Solo el cariño de esa madre me haría la persona más feliz del mundo. Es que no lo entiendo. No valoran lo que tienen. Se me ha apagado la cerilla. Cada vez se apagan más rápido. Una estrella fugaz. Mi abuelita me decía que las estrellas fugaces representan las almas de la gente que se muere y va al cielo. Ojalá fuera yo. ¿Pero qué veo? Abuelita, ¿eres tú? ¿Por qué me dejaste? Mi querida nieta, te dejé para poder preparar un sitio para aquí para las dos. Aquí ya no hay frío, ni hambre, ni soledad. Estaremos las dos juntas para siempre. Aquí solo hay almas caritativas, que fueron felices en lo poco y fueron ricas en generosidad con los demás. Al igual que tú, mi amor. Muchas gracias, abuelita, pero sé que simplemente estás prolongando mis sueños. Para que no tenga que volver al frío de la noche o al odio de la gente. No, cariño, tú no volverás a ese mundo. Ese mundo ya no te pertenece. Ni quedarás en lo sucesivo, porque tú eres un ángel muy grande. Pero, ¿y papá y mamá? Ellos se las podrán arreglar perfectamente sin ti. Tú ya les has servido bastante. Ahora que se busquen a otra. Pero podrás ayudarles desde aquí, ayudándoles a entender la sin razón del egoísmo humano. Entonces, abuelita, ¿esto es el cielo? Sí, aquí ya no hay frío, ni hambre. Anda, ven que te lo enseño. Aquella niña parece dormida, se va a congelar. Vamos a despertarla. Dios mío, está fría como el hielo. Está muerta. Está muerta. No es necesario, está muerta. Oh, Dios mío, juraría que esta niña era la que anoche nos metía cerillas. Y yo le aconsejé que se fuera a su casa. Sí, esta niña estaba anoche por aquí. ¡Qué barbaridad! ¡Qué padres más irresponsables! Dejar a una niña sola en medio de una noche como esta. Mirad, pobre chiquilla, ha consumido todas las cerillas. ¡Qué ingenuidad! Quiere calentarse a 12 grados bajo cero con unas pocas cerillas. ¡Vergüenza! ¡Vergüenza les tendría que dar a todos ustedes! Esta niña está muerta y anoche estaba ahí, donde está usted, o incluso donde estaban ustedes. ¿Y qué hicimos nosotras? Ignorarla. Dígame usted, señor, para usted era mucho un penique, era lo que ella pedía. ¡Un penique! ¿Cuánto dinero se ha gastado usted y ustedes en regalos innecesarios, en ropa, que a veces ni siquiera nos vamos a poner, en zapatos, en todo lo que podemos imaginar? Y ella solo quería un penique para poder volver a su casa y calentarse con su familia. Más culpa tendrán sus padres, ¿no? No, señora, no. Más culpa no. Exactamente la misma. Ellos por explotar a una niña en su propio beneficio y todos nosotros por ignorarla. ¿Han pensado ustedes cuántas personas a día de hoy están en la misma situación que esta niña y nos piden una limosna o una ayuda y las ignoramos? Esto debe caer sobre todas nuestras conciencias y hacernos reflexionar. ¡Puerta Guerrilla!
escondida en una lata. Audaces bucaneros y un poco embusteros. Intrépidos e invencibles hacemos cosas terribles. Yo me llamo Astolfo y soy un poco golfo. Ron, 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 la botella del ron. Cruzamos los mares de Lisboa a Baleares con el grito de ¡al abordaje! Yo soy Pepe, el poeta, solo cuando me peta. Ron, 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 la botella del ron. Entre túneles y delfines conseguimos 1000 botines. No hay piratas más valientes en todo el mar de Poniente. A mí me conocen por Casimiro, y si algo sale mal, Yo me piro. Ron, 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 la botella del ron. Somos bravos bucaneros, terror de los marineros. No creo que en el mundo exista barco que se nos resista. Me llamo Artemis y me voy en extremis. Ron, 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 la botella del ron. Audaces filibusteros y un poco embusteros. Vamos buscando un tesoro con espadas, barco y loro. Yo soy Morgan y estoy al mando, por eso me enfado de vez en cuando. Ron, 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 la botella del ron. Ni me lavo, ni me peino, ni me pongo la corbata hasta que encuentre un tesoro escondido en una lata. 10.000 petazos de quicuntos, más de canciones, todos al trabajo. Artemis, tú que has navegado por todos los mares, cuéntame alguna historia. Me ilusiona tanto llegar a ser tan buen pirata como tú. Si yo te contara, te puedo contar historias que harían temblar hasta los hombres más valientes. Por favor, habla. Tú pensarás que los monstruos más terribles del mar son los pulpos capaces de llevarlo al fondo del mar o las ballenas capaces de engullirlo. Sin duda, solo pensar en ellos me estremece. ¡Pues te equivocas! El peor monstruo marino es el pez volador. ¿El pez volador? Sí, las bandadas de peces voladores se elevan sobre los navíos y antes de volver saltando al mar, se devoran a toda la tripulación. 100.000 cetáceos de quicuntos. ¡Agua a la vista! ¡Ha cambiado el viento! ¡Vosotros, pandilla de haraganes, arriad las velas! Pero, señor contramaestre, si están arriadas. Entonces, izadlas. Y tú, timonel, vira 360 grados, a babor. Sigue con tus historias, por favor. Bueno, pues te contaré. Nada en toda la mar, ni siquiera el pez volador, es nada comparado con los monstruos que habitan el país de los garamantes. ¿Has estado allí? Sí, hace mucho tiempo. Allí habita la anfisbena, una serpiente que en vez de cola tiene otra cabeza. También habita el catoblepas y el basilisco, monstruos que son capaces de matar con la mirada. ¿Los has visto? ¡Pero tú estás loco! ¡Nadie que los haya visto ha sobrevivido para contarlo! 10.000 cetáceos de quicuntos. ¿Qué ha sido eso? Hemos abordado una barca, señor contramaestre. Casimiro, eres un asno. Se te paga para que vigiles. Es que yo vigilaba por proa y la barca estaba a babor. ¿Dónde os regalaron el carnet? Vaya forma de navegar. ¡Mujeres tenían que ser! ¿Le sacudo? Lila Flor, mira que eres bruta. Espera un poco. Habéis hundido mi nave. Bueno, no importa. Supongo que tendréis camarotes con baño, porque necesito 3. ¡Hemos recogido a 3 locas! ¡Astolfo! ¡Artemis! ¡Buscad al capitán! Y ahora, ya veréis, habéis caído en las manos del capitán Barbarroja. ¡Barbarroja decís! Justo lo estaba buscando. Con 10 cañones por banda, viento en popa toda vela, no corta el mar si no vuela. ¡Cállate, Pepe! Dejadlo, es poeta. Reíros de mí, pero esta canción algún día me hará famoso.
Iréis a Operación Triunfo. ¡Qué ilusión! Me firmaréis un autógrafo. Soy un artista incomprendido. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no se respeta mi siesta? ¿Vos sos Barbarroja? Sí. ¿Seguro? ¿Por quién me tomáis? No he de saber quién soy. Pues no lo parece. Me he afeitado esta mañana. Eso lo explica todo. Así, sois el más feroz pirata. Sí. El más cruel y sanguinario. Sí, pero para allá. ¡Capitán, ya las tiro por la borda! Tranquilo. Tranquilo. Tengo un corazón de oro. Es que no... Proponeros un negocio. Ordenad a vuestros hombres que salen. Pero el timonel de vigía tiene que quedarse dispuesto. Para lo que hace, muy bien se pueden marchar. Bueno, vale. Iros. Genial. Ya podemos hablar. Espera. Abrís hombres, se vamos a discutir. De acuerdo. Linda flor, fresca, retiraos. El rebajado es el capitán. Nos vamos, pero tened cuidado. Si lo necesitáis, silbad fuerte. Y bien, ¿qué es eso tan importante que me queréis contar? Barbarroja, os propongo que me ayudéis a encontrar un tesoro. Un tesoro, decir. Eso no existe. Este sí, tengo el mapa. Un mapa, déjame ver. Ni de lejos. Debéis confiar en mi palabra. Cuando lo encontremos, haremos dos partes. Una para vos y vuestros hombres, y otra para mí y mis compañeras. Bueno, pensándolo bien, por buscar, nada se pierde. Claro, hombre. Además, mi brújula nos ayudará. ¡Ah, eso sí que no! ¡No traeré brujas en mi barco! No seáis tonto, he dicho brújula. Ah, hombre, una bruja. ¿Qué es eso? Mira, esta aguja siempre será al norte. No le veo falta de ingenio al chisme este, pero no veo que sirva para nada. No es posible que seáis tan zoquetes. Que veréis, yo no quiero ir al norte. ¡Ah, claro! El tesoro ese vuestro está al norte, entonces lo necesitáis. Os creéis muy lista, pero no ha nacido nadie que pueda engañar al capitán Barbarroja. Esto se lo cuento a mis amigas y no se lo creen. Bueno, no tendréis el chisme de ese que señala hasta Cuba. Es que tengo un primo allí que trabaja en el Hotel Varadero. ¿Nunca habéis estado en Cuba? Dice que los hoteles y no se lo sé. No volveré a hacer caso de los anuncios. A este pirata decía, conocerás mundo, vivirás aventuras, harás amigos, aprenderás un oficio. Si llego a saber que tendría que encerar la cubierta. ¡100.000 cetáceos de Quijuntos! ¿Qué es esto? Señor contramaestre, pero puedes mirar por dónde pisas. Ahora tendremos que volver a encerarlo. Todo el día trabajando para esto. ¡Os habéis vuelto locos! ¡Esto es un barco pirata, no un salón de baile! ¡Son órdenes del capitán! Seguramente que hayan sido esas tres mujeres. ¡No lo puedo aguantar! ¡Qué energía! Nuestro contramaestre llegará muy lejos. Un palmo más y llega al agua. En eso tiene el señor razón el contramaestre. Nada bueno puede venir de traer mujeres a bordo. ¿Tú crees? Estoy seguro. Fíjate de mi experiencia. No solo sabes de monstruos, también sabes de mujeres. Eres un sabio. ¿Cuánto aprendo a tu lado? Si me prometes que no se lo contarás a nadie, te confiaré un secreto. Callaré como un besugo. Me gusta más el lenguado. Como prefieras, más callado que un lenguado. Bueno, no encuentro ninguna palabra que rime con botín. Casimiro se ha dormido y Pepe no se entera. Sigue. Pues verás. Cuando era joven, me enamoré. Sí. Sí. Era la mujer más esbelta, preciosa, la más guapa que haya conocido. ¿Y qué ocurrió? Pues estaba enamorado, así que me casé. Dios, ¿te casaste? Sí, me casé. Pero a partir de ahí, todo fue a mal. Un día, 2 meses después de casarnos, llegaba a casa todo contento, después del trabajo, para ver a mi mujer. Y allí estaba ella, guapa, esbelta, como siempre. ¿Y sabes que estaba a su lado? No me lo puedo imaginar.
¡Una bañera! ¿Una bañera? ¡Una bañera! Y eso no era lo peor. ¡La vida llenando de agua! ¿Para qué? ¡Quería que me bañara! ¿Y qué hiciste? ¿Qué iba a hacer? Estaba enamorado, así que me bañé. ¿Y después? Después, mi vida fue un desastre. Antes de que pasara un mes, quería que me volviera a bañar. Dios, qué exageración. ¿Cuánto has sufrido? Y a la tercera me escapé. Por eso me hice pirata. No podía aguantar más. Calla, se acerca alguien. Esto hay que encerrarlo mejor. Es culpa del contramaestre que lo ha pisoteado todo. Es cierto. No importa, a trabajar. ¿Qué ocurre, Rosa Fresca? Este marinero me recuerda a alguien. ¿Quién? ¿Astolfo? Astolfo, decís. He debido de confundirlo con otro. Con un tal Mariano. Tengo que ir al baño. Yo también. En fin, la voz no será la misma, pero el olor... Bueno, falta mucho para llegar a vuestra isla. No, voy a mirar. ¿Qué es eso? Es un catalejo. Se utiliza para mirar lo que está lejos. Se ve mejor cerrando un ojo. No entiendo, ¿qué ojo? ¿El del catalejo o el otro? Nunca he conocido a alguien tan imbécil. ¡El otro, hombre, el otro! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo delante las ciencias? Escucha. Veo una isla a 15 grados a estribor. Bueno, ya has oído. Pepe. 15 grados a estribor. ¿Y linda flor? Va, ya la buscaré cuando estamos en la isla. Pues yo aquí solo no me quedo. ¡Más suciedad! ¡Menos limpieza! ¡Más suciedad! ¡Menos limpieza! ¡Más suciedad! ¡Menos limpieza! Escuchadme, compañeros, esta situación es intolerable. No trabajaremos mientras Barbarroja nos dicte nuestras condiciones. ¡Silencio, tantos juntos! ¡El agua para los peces! ¡El jabón para el patrón! ¡El agua para los peces! ¡El jabón para el patrón! ¡El agua para los peces! ¡El jabón para el patrón! ¡Todo este escándalo! ¡Estamos en huelga! ¡Pandilla de inútiles! Como no volváis al trabajo, ¡os tiro a todos por la borda! ¡El agua para los peces! ¡El jabón para el patrón! Pero no seáis bruto, hombre. ¿No veis que ellos son más? Debemos negociar. ¿Negociar? Dejadme a mí. Hablemos. ¿Qué deseáis? ¡Todos a una, compañeros! Ni me hago, ni me peino, ni me pongo la corbata hasta que encuentro un tesoro escondido en una lata. Os comprendo y estoy de vuestra parte. La vida del marinero es muy dura. ¡Sí, muy dura! Todo el día trabajando. Preparar la gavia, navegar en marina, arriar las velas. ¿Y todo eso para qué? ¿Para vestir harapos mugrientos o unas pintas de pringaos que dais pena? ¡No te pases! Dormir entre las ratas, alimentarse de comida asquerosa, beber agua. ¡Agua! ¡Qué asco! Por eso, desde hoy, ya no sois marineros. ¿No? Sois técnicos auxiliares de navegación. ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Viva Barbarroja! ¡Viva Barbarroja! Y un momento, ¿qué hay de lo mío? No me olvido de vos, tranquilo. Arrodillaos y dadme una espada. Desde hoy os nombro vicecapitán adjunto con derecho a llevar pluma en el sombrero. ¿Y vale el avestruz? De avestruz, de gallina o de gaviota, lo que queráis. Pero ahora que ya hemos arreglado el problema, volved todos al trabajo. El contramaestre con pluma. ¿Quién se lo iba a imaginar? Bueno, da igual.
Desembarcaremos en esta isla. Me huelo que hay algo bueno. Claro, hombre, claro. ¿Dónde está Pepe? Tampoco parece linda flor. Bueno, es igual, ya nos encontraremos cuando llegamos a la isla. Yo me quedaré a cuidar del barco. Pero debería acompañarme algún marine. Quiero decir, algún técnico auxiliar de navegación. Está bien. Atemix, quédate con la muchacha. Preferiría a Astolfo, es más guapo. Pues está bien, Astolfo, ven para acá. Hay gustos para todos. Pero, mujer, tampoco tendrás tanto resquemor. Mira, Mariano, que lo que me hiciste es muy gordo. Pero, mujer, si yo pensaba volver, pero es que ya sabes, uno sería con los amigos y... no se dan cuenta de cómo pasa el tiempo. Sí, 3 años. ¡Uf, tanto! No, sí comprendo que estés un poco enfadada, pero... tanto resquemor... Mariano, no me tientes, que me tienes harta. Pero, cariño, si sabes que eres a la única que quiero. Yo pensaba volver, pero... siempre pienso en escribirte, pero como no sé... ¿Escribir o pensar? ¡Tampoco te pases! Bueno, y cuéntame, ¿qué has hecho todo este tiempo? Pues nada, navegar de aquí para allá, de allá para aquí. Por lo menos habrás descubierto algo. Sí, claro que la Tierra no tiene borde. ¿Qué? Que la Tierra no tiene borde. Tú sigues navegando, navegando, navegando y al final llegas al mismo sitio. Pues no será casa. ¡Ah! Estás obsesionada, siempre pensando en lo mismo. Mira, váyate y luego hablamos. No, eso sí que no, ¿eh? No. Ya lo has oído, al baño. ¡Qué poesías más hermosas! Y ahora que te he conocido a ti, las haré mucho mejor. Tienes que dejar esta vida de pirata. Sí, claro, viviremos de mis poesías. De tus poesías. Para ganarse la vida hay que hacer algo útil, pero pasar el rato está bien la poesía, así que haz algo útil. ¿Me estás diciendo que la poesía no es útil? Mira, Rosalinda, nos ha traído esta isla para encontrar un tesoro. He pensado que con nuestra parte podríamos poner un restaurante. ¿Un restaurante? Sí, tú escribirás la carta y atenderás a los clientes de las cuentas y la cocina me encargo yo. Ya puedo imaginarlo. Angulas de cogolludo confitada, sobre el aroma de azar, rellena de trufa, al lecho de cena caramelizada. ¿Pero eso se come? ¿Qué sabrás tú de cocina? Tú a escribir la carta. Pero es que en el barco tengo libertad. ¿Y libertad para qué? Es mi barco, mi tesoro, es la ley, la libertad, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Ah, tienes la cabeza a pájaros. Esto se trata de poner un restaurante, pichurrín. Hombre, obvio, ¿visto así? Anda, vamos. Barbarroja, ven aquí. ¿Qué pasó ahora? Bien, ya podéis ordenar a vuestros hombres que se laven y que se pongan la corbata. Perdona. Lo que decía en esa canción rara al principio de ni me lavo, ni me peino, ni me pongo la corbata. Genial, ya encontramos el tesoro en la lata. Si se pone todo en serio... Bueno, vale, venga, poneros todos corbata y bañaros. ¡Venga, rápido! Pepe, ¿qué pasa? ¿Por qué no te duchas? Es que veréis, es que ya quiero dejar la piratería, me voy con Linda Flor a tierra. Menos mal. Siempre pensé que la vida de pirata no era para ti. Eres un soñador, Pepe. Siempre ando la lata con tus versos, las rimas. ¿Cuándo has visto un pirata que pierda el tiempo con semejante cosa? Bueno, mejor. Si ya no eres pirata, habrá más botín para los demás. Un momento, que todavía soy pirata, ya me daré de baja otro día. Pero una cosa es ser pirata, una cosa es ser poeta y otra cosa es ser tonto. ¿Tú qué te crees? ¿Que los poetas no comemos? Dame un solomillo y te compondré una oda. Y por un beso. Ay, lo que daría yo por un beso. No me estás diciendo que te bese, hasta ahí podría llegar, ¿eh? Ay, no, perdón, me he confundido de beso, estaba con lo de Becker. Bueno, pues si eres pirata, a ducharte. Y ponte corbata. Sí, tira. Pero antes, traednos 2 sillas y antes. He dicho que te bañes. ¡Que no! ¡El capitán quiere que me bañe! ¡Vete a bañarte, soquete! Bueno, pero tráeme 2 sillas, porque aquí no hay. ¡Las teníais aquí! Bien,
Y sentaos. Vamos a la partida del tesoro. No puedo creerlo. Esto sí es una mujer y lo demás son coñas. Sentaos, anda, sentaos. Vamos a la partida del tesoro. Pues no se abre. No se abre. ¿Ahora qué hacemos, Barbaroja? ¿Qué hacemos? No se abre. ¡Ay! ¡Menos mal! ¿Cómo falta? Repartamos. Una moneda para vos y otra para mí. Tomad. Como ya tenéis dos, cogeré otras dos para mí. Como ya tenéis tres, cogeré otras dos para mí. Espera, sospecho que me estáis haciendo trampa. ¿Cómo os atrevéis? ¿Acaso sabéis leer? No, ni creo que nadie de mi familia ha perdido el tiempo con semejante cosa. Tampoco sabéis dividir. ¿Qué cosa? Es repartir según principios matemáticos, tonto. Y, sin saber dividir, ¿os atrevéis a decir que yo reparto mal? No, por favor, sigue. Si le hubiera hecho caso a mi madre. Lo que deberíais hacer es agradecerme que no haya repartido de manera geométrica. ¿Cómo se hace eso? ¡Oh, muy sencillo! Hacemos dos montones. El montón de las cuadradas para vos y las redondas para mí. ¡Qué sabiduría! Bueno, sigamos repartiendo. Ya me lavo, ya me peino, ya me pongo la corbata porque he encontrado un tesoro escondido en una lata. Espere, xefa, que me están terminando de maquillar. Pero o micro non funciona. Ala, besta, está lleno que no maquillase no ollo. Todos os días a mesma ceniña, menuda patos. É que sempre fai igual, levo media hora esperando e sempre hai que deixar a maquillaxe po final. Ademais, Paco, co feo que es non hai maneira de que che colla ningún superfilco. Miña nai querida, con ou sen maquillaxe? Xa está ben, a ver se comezamos dunha vez. 20 segundos e no aire. Todo a punto para comezar. Preparada a música de apertura. Espera, xa me romperon aquí todo. Xa me romperon aquí todo e logo topo a banda sonora. Outro anuncio, nin de coña. Levamos xa 10 minutos repetindo os dos únicos spots publicitarios que temos para hoxe. Sus telespectadores van a acabar a Taucuda, colonia de flores silvestres e o champán ese do Carabillo. Por certo, alguén viu os mapas do tempo? E que onte deixei nos cheos de soliños e non están. Deus, que desastre! Se queres, podo deixarte esta barra de labios e pintas unhas nubes encima dos soliños. Pois a maca mañana. Basta xa de tonterías. Todos os dispostos, luces, cámara, son 5 segundos e comezamos. 5, 4, 3, 2, 1... Boas noites, señoras e señores, telespectadores da supercadena de información local Lugo Hoxe. A información do día máis fresca directamente servida nos seus fogares, grazas ao telexornal máis agresivo, Lugo Hoxe.
Boas noites, Emilio. Boas noites, Paco. Hoxe comezamos cunha nova local. Onte, en Lugo, inaugurouse un novo banco no parque. Non lles podemos mostrar as imaxes das 50 autoridades ali presentes por un corte de luz de última hora, pero pódese dicir que o feito foi dun grande interese para os habitantes da nosa cidade, xa que agora temos un sitio máis onde pousar o cubo. Un incendio destrue parte do zoo de Marcella de Lugo. Os primeiros en inspeccionar a zoa creen que o lume puido ser obra de gamberros. Ao peche desta edición, a principal hipótese é que se trata dun lume intencionado. Sospeitase das chamas. Mentres tanto, os visitantes do coñecido centro comercial As Termas non daban crédito ao que estaba a ocorrer nos cines. Apareceu un peixe na butaca de primeira fila. Pódese dicir que era un mero espectador. O coñecido abogado Perico Xusto foi brutalmente asesinado polo seu cliente. Todo apunta a que debeu perder o xuízo. En Oula seguen a producirse contratempos que dificultan o labor dos nosos médicos. Onte en concreto esgotáronse as anestesias. Acabouse o que se daba. Unha increíble disputa tivo lugar pola tarde na Praza Maior. Varios matemáticos resultaron gravemente feridos, no que se cree que foi un axuste de contas. Novo caso de violencia doméstica. Un home é maltratado pola súa muller culturista e tras sair do hospital decide deixar a súa muller por outra de Zaragoza e declara: máis vale maña que forza. En la sección dos eventos sociais escoitamos como a nosa colega periodista, Sara Carbonero, declara públicamente que odia a súa sogra. En palabras da propia Sara: me saca de mis casillas. Non se vayan, ainda hai máis. Interrompemos durante un breve instante a emisión para os cortes publicitarios. Pero que pasa? Isto non estaba previsto. Como non nos contaremos un pouco? Outra vez co color e bailo champán. Mirade que bombazo! Acaba de chegarnos por fax unha noticia curiosísima de axencias de Proceso Press. Temos que darla de seguida. Rápido, lee iso. Pero veña rápido, que se non temos que meter máis vídeos nos anuncios. Lee eso, rápido. Volvemos a tomar a conexión. Vamos. Veña, vai, 5 segundos no aire. Ollo coa música que metes agora, 5, 4, 3, 2, 1... Unha noticia de última hora cargada de interese internacional que nos chega dende Santiago de Compostela. Segundo informa a Axencia Retroceso Press, na cidade de Compostela están a ocorrer fenómenos meteorolóxicos moi curiosos. En concreto, na noite de hoxe, centenares de testemunhas afirman ter visto unha estrela que se detivo no alto da catedral. O feito estivo acompañado de raios, tronos e outros efectos luminosos. A ver se a Lady Gaga esa. Na próxima edición de Lugo Hoxe ampliaremos esta curiosa noticia. Saúdos aos nosos telespectadores e gracias por compartir con nós este espacio informativo. Deixámosles co tempo. Boas noites e bo Nadal. Aunque só dicir boas é por dicir algo, porque chove como a quen tira caldeiros d'auga. Vexamos o tempo que nos espera para este Nadal. Parece que hai un problema coas imaxes. Sinto, xa vai. Está ao revés. Agora. A pesar dos soliños, chegaremos a fin de semana cun notable descenso das temperaturas diurnas. Os chubascos de forma leve ou moderada afectarán a toda a metade norte. E no sur pode que chova ou pode que non, pero por se acaso, leven paraugas. Corta e pasamísimo plato número 2. A ver que me dicides desa nova das luces e demais en Santiago. ¡Qué fuerte! Para un técnico desta iluminación como a mí, unha nova así é unha experiencia única. Ei, xefe, hai que establecer a conexión en directo coa cidade xacobea. Hai que falar coa nosa corresponsal Anacleta. Boa idea, vou na chamar. Mellor mando un WhatsApp. Encantan os emoticonos estes. Anacleta envía información, fenómenos, Santiago. Xa está, avisada. En canto teñamos a conexión, poñedea. Mirade, outro fax de
Press. A ver. Retroceso Press informa. Lugo, a 24 de decembro de 2018. Todo indica que as luces extrañas que se debuxan no ceo da cidade de Compostela pertencen a obxectos voadores non identificados. Pois sí que nos quitan un apuro. Espera. A nova segue e parece ser que hai unha morea de testemunhas. Así non é alguén que se lle fora manco viño co isto do Nadal. Pienso. E a Anacleta di que está chegando dende Santiago e que traen exclusiva para Lugo hoxe os responsables das luces extrañas en Santiago. Coño, si que se ficas a Anacleta paleta. Ei, un respeto, paleta serás ti. Basta, que nos traes, Anacleta? Sí, veña, fala. É alguén famoso? Teño que maquillar a alguén? Teñamos que dicir que o responsable desta extraña mestura de cores no ceo é un espírito que, según di, ven dar un importante mensaxe. Un momento, falando de mensaxes, hai que poñer a mensaxe do rei. Espera. Din que Felipe fica paralizado dende a pasada noite boa. Según fuentes de las zarzuelas, Su Majestad el Rey no se ha movido del sillón desde que finalizó su mensaje de Nochebuena el pasado 24 de diciembre. Al parecer, el monarca está esperando que los españoles le digan que ok, o que el WhatsApp muestre el doble check azul y él sepa que su mensaje ha sido recibido y leído. Felipe VI repite el texto del mensaje de Nochebuena pensando que quizá no se ha entendido, mientras mira el WhatsApp de reojo. Durante la última semana, Su Majestad solo ha recibido un mensaje de WhatsApp en el grupo Familia Real, con un meme de Cristina Pedroche enviado por su padre Juan Carlos I. Pero alucino, Paco, que quedamos en a mensaje do rei deste Nadal. E sen telo planeado, saliu un pareado. Bueno, pero ti dices que a Cristina Pedroche se lle mandou un WhatsApp do 2015. Eu non entendo nadiña, está hecho unha casa de tolos. Conecta agora e damos paso ao noso convidado especial, ou espacial, bueno, o que sexa. Boas noites, queridos telespectadores. Hoxe temos aquí no noso plató a un invitado especial, que nos trae a nosa corresponsal en Santiago, Anacleta. Boas noites, espírito. Boas noites, rapariga. Que é vostede? Son o espírito do Nadal. Quere explicarlle aos nosos telespectadores o motivo desta visita? Sí, por suposto. Venho vos mostrar o verdadeiro espírito do Nadal. Cuando brillas en todo el lugar.
Gracias, Espírito. Creo que todos entendemos a mensaxe. E agora vou vos mostrar algunhas das cousas que pasan hoxe en día e que non deberían suceder así. Vaya, isto está a poñer moi triste. Non chores, que non é Waterpro. É que nós nunca nos poñemos a pensar nestas cousas. Sempre parece que ocurren tan lonxe. Isto non me gusta nada. Miña nai que viva! ¡Qué medo! Pero, que diantres pasou aquí? Noto como se despertara dun extraño soño. Sí, eu tamén. A cabeza parece que me dá voltas. Iso eche do champán que bebemos antes da emisión. Non, eu tive un extraño sono. Estábamos a dar unhas novas de luces en Santiago ou algo así. Sí, escoitexe un trono e logo xa non recordo máis. Eu penso que todos tivemos o mesmo soño. Creo que a mensaxe está moi clara. Sí, que non se pode beber champán antes de traballar. Non, home, que hai que ter o espírito de Nadal todo ano contigo.